y a continuación expondrá Aurelio Sainz Pezonaga, el cual es doctor en filosofía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de varias obras como Contra la ética, por una ideología de la igualdad social o Rupturas situacionistas, superación del arte y la revolución cultural. También ha editado escritos sobre el arte en Luis Althusser, y entre otros autores y temas que ha escrito capítulos de libros y artículos sobre Spinoza, Debord o Butler. Asimismo, entre sus últimas publicaciones destacan Where is Spinoza's Free Multitude Now? O The Influence of Spinoza's Concept of Multitude on Debates about Populism and Representation in Democracies. Ha traducido también libros y artículos de Warren Montag y Jason Reed, entre otros. Y por último, es miembro de varios consejos editoriales y secretario del Seminario Spinoza en España. Entonces, dicho esto, pues... Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a Nacho, a Javier, a Irene, que no está, pero por la invitación, a la facultad, porque es un gusto volver siempre aquí, ¿no? Y bueno, voy a exponer el pensamiento de Balibar, o sea, un aspecto del pensamiento de Balibar, que es un pensamiento complejo. Balibar es un filósofo del concepto, con lo cual, digamos que para exponerlo hay que trabajar con los conceptos que utiliza, ¿no? Y con los conceptos, pues él lo que pretende es proponer distinciones, proponer enfoques, ¿no? Es una filosofía también de la propuesta, de la hipótesis, ¿no? Que él sigue planteando. Y bueno, espero que dé pie para ciertos debates, que voy a tocar todas las cosas que han aparecido durante el congreso, porque, bueno, está todo por aquí, ¿no? Y bueno, a ver si aporta algo interesante al congreso, ¿no? Empiezo con los conceptos del título de la ponencia, que es Multitudes cosmopolíticas y ciudadanías de frontera. Son dos maneras de nombrar a los movimientos de emancipación colectiva, los movimientos sociales, pero en este sentido de emancipación colectiva, que podemos numerar: feminismo, antirracismo, pacifismo, socialismo, ecologismo, por los derechos civiles, desde su dimensión cosmopolita o planetaria, ¿vale? Este es lo que intenta avanzar Balibar. Entonces, Balibar ayuda a entender las multitudes libres contemporáneas como actores transindividuales. Esto también es un concepto propio de Balibar. Entonces, la idea es que la multitud no son simplemente sumas de individuos, pero tampoco son colectividades puras o generales, ¿no? O abstractas. Son actores híbridos, ¿no? En que lo individual y lo colectivo se implican mutuamente, o si se prefiere, son actores ético-políticos. En cuanto al concepto de cosmopolítica, Balibar lo identifica como, lo cito, una renovación mutua de las tradiciones del internacionalismo y del cosmopolitismo, ¿no? Y la describe como una política de los múltiples modos de pertenecer al mundo, lo que según él equivale más a una política de la especie humana. Balibar ofrece la siguiente definición de cosmopolítica, en la que avanza la noción de extranjería, sobre la que volveré al final de la ponencia, que es un poco clave. Entonces, él dice así: la cosmopolítica es lo que los extranjeros hacen en común en la medida en que su extranjería no les distancia, sino que les proporciona, a través de las fronteras y sobre ellas, los medios para una acción intramundana, transformadora y civilizadora. Debo decir que Balibar no utiliza estrictamente la expresión ciudadanías de frontera, pero sí habla de otras expresiones equivalentes, como ciudadanía de fronteras o ciudadanías cosmopolíticas. Así que yo, por ciudadanías de frontera, para explicar o para entender, pues lo que voy a entender son las ciudadanías activas que aspiran a conquistar y ejercer los derechos de la igual libertad, otro concepto de Balibar, para lo cual intervienen en las fronteras de la ciudadanía, ¿vale? Son ciudadanías activas, aspiran a conquistar y ejercer los derechos de la igual libertad, pero para ello interviene en las fronteras de la ciudadanía. También se podría, o él mismo habla de fronteras de la democracia, es un título de un libro que publicó en el 92, o también fronteras de la política, cuando introduce toda la cuestión de la civilidad. Esto es una parte de la teoría de Balibar compleja sobre los conceptos de política, en la que no entro tampoco. Las fronteras de la ciudadanía, o de la democracia o de la política, serían las líneas de fractura o fuerzas políticas y simbólicas donde la democracia se detiene o se interrumpe
pero también son las líneas donde la democracia puede adquirir su nuevo impulso. Balibar entiende así las fronteras de la democracia desde un punto de vista dinámico, dialéctico, históricamente situado, expresándolas en antinomias y en contradicciones. Concibe todas las fronteras, en sentido amplio, geopolíticas, sociales, simbólicas, culturales, antropológicas, como fronteras de la ciudadanía, en este sentido de líneas de detención o bloqueo, en el caso que sea así, y oportunidades de renovación del impulso democrático. En consonancia con esta noción de frontera, Balibar percibe también dinámicamente la propia ciudadanía y la democracia. Estas no solo son un estatuto o un régimen político jurídico, respectivamente, sino de manera indisociable, pero también irreductible, procesos discontinuos. La ciudadanía es un proceso de subjetivación, un devenir sujeto del ciudadano. Y la democracia, para existir y sobrevivir, requiere siempre de nuevos impulsos de democratización. Una refundación permanente, no exenta de peligros, también es importante. De manera especial, en la actualidad, la democracia requiere de la democratización de las fronteras, otro concepto importante de Balibar, que es como aborda la cuestión. Tal como los pone el propio Balibar, por citar lo que siempre merece la pena, dice, los derechos democráticos existentes y la democracia política no pueden protegerse ni siquiera preservarse en periodos de transición histórica, a menos que asumamos el riesgo de ampliar, definir y establecer nuevos derechos que desafíen los antiguos privilegios o los antiguos derechos transformados en privilegios. Hay que volver a disputar una y otra vez la democracia para evitar que se marchite. Aquí hay dos cuestiones importantes. Primero, la visión de la ciudadanía que él sostiene sobre el concepto de la proposición de la igual libertad. Y lo otro es la lectura compleja que hace de las fronteras siempre desde el punto de vista del racismo y del antirracismo, ¿vale? Que quizás hemos hablado un poco de esto en el Congreso y es una cuestión también clave, o no poco, pero bueno, no exactamente metiéndonos en ese tema. La reflexión filosófico-política de Balibar se enmarca en una problemática que podríamos denominar posmarxista o neomarxista. Bueno, yo acabo de publicar un artículo en el que hablo de un marxismo después del marxismo, con respecto a él. Y, bueno, básicamente de lo que se trata es de volver a pensar el movimiento obrero y la lucha de clases, porque Balibar proviene de esa tradición, pero ya ahora dentro de un movimiento entre movimientos. Ya no es el movimiento obrero, ya no sería el movimiento social central, no es el actor colectivo al que todos los demás deben reducirse, como pasaba como en los 70, sino que forma parte de un conjunto indefinido de movimientos sociales que responden a diferentes deseos de emancipación o de transformación social. Ahí yo encuentro pues, un grupo numeroso de pensadores que más o menos responden a una misma tradición y que bueno, dan respuestas diversas, ¿no? Bueno, pues Negri o Laclau, por los Zizek o Fraser, por decir algunos. De lo que se trata es buscar un concepto pues, que no sea un reductor de complejidad, que no reduzca las diferencias, como habían sido pues, quizás el de lucha de clases o el de Estado o el de derechos simplemente, sino que haga posible entender y trabajar pues, con las diferencias de los movimientos en general y con lo que él retoma, esto es aquí también la influencia muy importante de Arendt, con lo que él llama la multiplicidad inherente al campo político. El campo político es necesariamente múltiple. En Balibar, ese concepto es la proposición de la igual libertad, ligada a la universalidad de la ciudadanía. Igual libertad y ciudadanía significan lo mismo en la proposición revolucionaria, esta es la lectura que hace, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Balibar lee la declaración como el enunciado de la identificación entre libertad e igualdad, pero entendiendo estas no desde un punto de vista esencialista, sino desde la óptica de que igualdad y libertad son categorías que poseen una misma extensión, de modo que no puede haber igualdad sin libertad, ni libertad sin igualdad. En términos de sujeto, la identificación entre igualdad y libertad conlleva la identificación entre el hombre y el ciudadano, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a la ciudadanía allí donde viva, al pleno disfrute y ejercicio de la libertad en igualdad y de la igualdad en libertad. Balibar plantea así una correlación entre derechos humanos y derechos de la ciudadanía que él denomina teorema de Arendt. En lugar de considerar que los derechos humanos son el fundamento de los derechos políticos,
explica que los derechos de ciudadanía son la base de los derechos humanos. Desde el momento en que los derechos políticos positivos del ciudadano los derechos políticos del ciudadano son anulados, todos los demás derechos se ven amenazados. Pues la política no es una mera estructura o superestructura que se alzara por encima de la reproducción de la sociedad, sino que es la condición misma de la reproducción individual y colectiva. La proposición de la igual libertad es al mismo tiempo, bueno, aquí es un poco la característica propia, ¿no?, de la proposición de la igual libertad. No es nada más que una enunciación, una declaración lingüística y nada menos que una verdad histórica, una idea que produce efectos en la sociedad, que abre un espacio ideológico, una nueva manera de entender la vida social de los seres humanos. En cuanto a enunciación, se pronuncia siempre en un contexto, en una determinada coyuntura histórica, con sus tendencias y contratendencias y sus relaciones de fuerzas, de modo que las consecuencias de la enunciación son siempre indeterminables. En cuanto a verdad, se presenta con las marcas de la incondicionalidad, la certeza, de lo que no admite duda. Es una afirmación universalmente verdadera que todas tenemos derecho a la política y, por tanto, debemos alcanzar el pleno ejercicio de la ciudadanía. La declaración, se refiere a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, abre una esfera indefinida de politización de las reivindicaciones de derechos que reiteran cada una a su manera la exigencia de una ciudadanía o de una inscripción institucional pública de la libertad y la igualdad. En suma, la proposición es un universal histórico, un universal que produce efectos de verdad, de consecuencias impredecibles en las situaciones históricas en las que es declarada colectivamente. Esta condición de verdad históricamente efectiva implica que la proposición de igual libertad no se traduce nunca en un hecho plenamente demarcable, siempre está en defecto y en exceso con respecto al momento histórico en el que se pronuncia. No es más que una enunciación, he dicho, apenas la volátil emisión de unas palabras, y es un enunciado que avanza una universalidad infinita, una universalidad que toda realidad institucional debe satisfacer, pero que ninguna podría cristalizar enteramente. Una proposición hiperbólica la llama el propio Balibar. Esta indefinición se traduce, primero, en una oscilación, una inestabilidad permanente entre insurrección y constitución, entre las multitudes rebeldes y el orden institucional, y presenta a la ciudadanía como una conquista siempre parcialmente activa. El ciudadano es al mismo tiempo miembro constituyente del Estado y actor de una revolución permanente. En segundo lugar, se traduce en la realidad diversa de la igual libertad. La igual libertad existe de diferentes, incluso contrarias y contradictorias maneras. Es, como dice el propio Balibar, una invariante en sus mismas variaciones, variaciones que son históricas, es decir, tanto institucionales como simbólicas. De la primera consecuencia emerge el carácter dual fronterizo de la noción misma de ciudadanía, que se sostiene sobre la proposición de la igual libertad. Balibar entiende que la ciudadanía opera en la frontera entre, por un lado, su forma o polo transindividual, autónomo, constituyente e igualitario, y por otro su forma o polo individualizador y totalizador, heterónomo, constituido, jerárquico. La primera forma es una exigencia del derecho a la política por parte de un grupo de personas que en esa misma actividad y en un acto de reciprocidad devienen ciudadanos sin esperar a que las instituciones existentes les concedan oficialmente nada. La segunda es un orden institucional de reconocimiento público del derecho a la política que sostiene una determinada distribución de los derechos, una determinada forma histórica de la ciudadanía. Entre la ciudadanía autónoma, activa, constituyente, libre e igualitaria y la ciudadanía heterónoma, estatutaria, constituida, obligatoria y jerárquica, se establece una relación dialéctica, una contradicción infinita, la llama él. Ambas son irreconciliables, pero también indisociables. Son irreconciliables porque no hay un equilibrio posible entre ambas. El equilibrio consistiría en el fin de la ciudadanía autónoma. Son indisolubles porque la ciudadanía autónoma es una exigencia de institucionalidad, es un poder constituyente, y porque toda institucionalidad se enfrenta a una reivindicación del derecho a la política que la desborda. La ciudadanía heterónoma, a su vez, no puede existir, si no nace de la ciudadanía autónoma, y sin una lucha autónoma por la ciudadanía ni siquiera es posible conservar los derechos conquistados. Es cierto que entre los dos polos, aquel que deja ver la frontera es el polo autónomo, insurreccional, porque es el que tiene que trazar una línea de demarcación, una ruptura con el orden institucional existente, pero al mismo tiempo la ciudadanía autónoma no debe confundirse con una ciudadanía separada. La ciudadanía autónoma es una ciudadanía en relación necesaria
con el orden institucional, relación que la define tanto como define al orden institucional su relación con la ciudadanía autónoma. La segunda consecuencia es la variabilidad de la igual libertad y de la ciudadanía que se sostiene sobre ella, y permite a Balibar explicar tanto la diversidad de movimientos sociales de emancipación que despiertan en la misma Revolución Francesa, no olvidemos, y continúan hasta la actualidad, los trabajadores, las mujeres, los colonizados, los racializados, como la diferencia entre ellos, lo que significará también la diferencia que ellos introducen en la historia de la verdad igual libertaria. Infiltra, por tanto, la diferencia en la misma repetición de la proposición, lo que explica que debamos hablar de ciudadanías en plural. La igual libertad se reitera de diferentes maneras y en cada ocasión transforma las instituciones y la propia concepción social sobre la libertad y la igualdad. Al pensar los avances en las ciudadanías desde la complejidad, Balibar elude todo prejuicio teleológico. No hay una ciudadanía absoluta a la que acercarse, no hay una linealidad evolutiva que poder seguir. Las diferentes transformaciones sociales vinculadas a las luchas emancipatorias mantienen una relación dialéctica entre la exigencia de universalidad que porta la proposición de la igual libertad y el cambio institucional. No es solo que la exigencia de universalidad sea el motor del cambio de la realidad social, sino que la universalidad exigida es también diferente en cada caso. No hay una esencia de la igualdad o de la igual libertad que se materializa en el mundo social e histórico de una manera u otra. El universal y su institución no van por separado. No es solo que la institución cambia para adaptarse al universal, sino también que el universal mismo se modifica, se amplía y se institucionaliza de acuerdo con esos cambios. La razón de que la universalidad transformadora no pueda ser la expresión de una esencia ni estar destinada a un fin reside en la misma autonomía de las luchas por la igual libertad. Una ciudadanía autónoma o activa solo puede ser tal si son las personas mismas en concierto las que se emancipan. La idea de una emancipación por mediación de otro, la idea, por ejemplo, de un despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, todo para los trabajadores pero sin los trabajadores, todo para las mujeres pero sin las mujeres, es una contradicción. Los trabajadores, las mujeres, los colonizados, los discriminados, los excluidos, los migrantes solo pueden alcanzar su autonomía si se concede mutuamente el derecho a la política, sin esperar a que ninguna autoridad moral o de otro tipo lo haga. Tienen, por tanto, que inventar la universalidad, la reciprocidad, el deseo como un activo que mueve sus exigencias y su efecto transformador. Dicho de otra manera, la universalidad tiene que ser inmanente y estar situada. O como los pone el Balibar, la proposición de la igual libertad implica un derecho universal a la política. Nadie puede ser liberado o promovido a la igualdad, digamos emancipado, por una decisión externa, unilateral o por una gracia superior, sino solo de forma recíproca, por reconocimiento mutuo. Los derechos que forman el contenido de la libertad igualitaria y la hacen realidad son, por definición, derechos individuales, derechos de las personas, pero como no se pueden conceder, hay que conquistarlos, y solo se pueden conquistar colectivamente. Su esencia es que son derechos que los individuos se confieren y garantizan entre sí. La autonomía de la política, en la medida en que representa un proceso cuyo origen y fin es ella misma, o lo que llamaremos ciudadanía, es inconcebible sin la autonomía de su sujeto, y esta a su vez no es otra cosa que el hecho de que el pueblo se hace a sí mismo, al mismo tiempo que los individuos que lo constituyen se confieren entre sí derechos fundamentales. La autonomía política solo existe en la medida en que los sujetos son los unos para los otros fuente y referencia última de emancipación. Esto era una cita. Así pues, cambian las instituciones, cambia la sociedad y cambian los universales, y con ellos la ciudadanía se multiplica y se hace ciudadanías. Y de este modo cambian también los propios agentes, pues la autonomía no puede ser colectiva sin ser individual, no puede ser política sin ser antropológica y viceversa. Cambia el concepto de ciudadanía, invariante en sus variaciones, y con él también la concepción de la naturaleza humana. Pero podemos preguntarnos, ¿acaso no cambia también el concepto de trabajador o de mujer o de migrante o de habitante del planeta? Cuando diversas luchas por la emancipación conviven, se afectan también las unas a las otras, unas universalidades afectan a las otras. Se produce así una hibridación, un mestizaje, un entrecruzamiento o interseccionalidad dentro de la contradicción y de la complejidad que todas ellas suponen y que es característica de las multitudes cosmopolíticas. Así pues, vamos al segundo punto. La frontera que divide la ciudadanía autónoma de la heterónoma es la base, en la teoría de Balibar, de lo que
este llama las fronteras de la ciudadanía, la democracia o la política. En efecto, el orden institucional que regula la distribución de derechos es el punto donde la democracia se detiene y el lugar donde la democracia se refunda. El orden institucional al que se refiere Balibar es el Estado territorial soberano, el Estado nacional, delimitado por fronteras geopolíticas, que tiene por ideología orgánica y por frontera interior al nacionalismo. Para Balibar, entre comillas, el nacionalismo es la ideología orgánica que se corresponde con la institución nacional. Cierro comillas. Es la construcción de una identidad nacional que prevalezca sobre todas las demás y que conduzca a que la pertenencia nacional abarque e integre a todas ellas. A su vez, que la identidad sea nacional quiere decir que pivota sobre la división entre los nacionales y los extranjeros y divide entre los buenos y los malos nacionales, los leales y los traidores. En suma, define al enemigo exterior y al enemigo interior. El nacionalismo colabora necesariamente en la producción de la comunidad de los nacionales, en tanto que separable o distinguible del colectivo de los extranjeros, y está dotado de una normatividad y una normalidad que derivan de la etnicidad ficticia de la identidad nacional, que es un concepto también de Balibar con el que intenta explicar la identidad nacional. La etnicidad ficticia es la esencia o principio de unidad de lo nacional, lo que produce al pueblo como ethos. La noción de ideología no debe, sin embargo, confundirnos. Balibar no se refiere a una mera ilusión que enmascararía una realidad económica más profunda. Le cito, es completamente inviable deducir de la forma nación a partir de las relaciones de producción capitalistas. Dice en un momento, ideología orgánica quiere decir estructura simbólica que organiza la construcción histórica de identidades individuales y colectivas, o mejor, transindividuales. Por nacionalismo, Balibar entiende entonces algo similar a la definición de Ernst Gellner, que es también la de Hobsbawm. El nacionalismo es la defensa de que cada unidad política debe coincidir con una unidad cultural. La coincidencia entre unidad política y unidad cultural equivale a la ecuación entre ciudadanía y nacionalidad, en sentido de identidad nacional. Los derechos cívicos y sociales se han conquistado, ejercido y perdido históricamente, al menos durante el siglo XX, en unidades políticas separadas o estados territoriales soberanos, y las identidades individuales se han formado también históricamente en relación con la unidad cultural nacional. En este sentido, todos los estados nacionales han operado y operan en y por una ideología nacionalista, y en la medida en que racismo y nacionalismo se relacionan de manera indisociable, aunque irreductible, también han operado y operan en mayor o menor grado en y por una ideología racista. El nacionalismo ha sido y sigue siendo, a pesar de la crisis del Estado nacional, la ideología dominante en el mundo, es decir, la ideología que determina la coexistencia más o menos conflictiva, más o menos complementaria de todas las ideologías. Es la ideología dominante en el sentido de que la relación entre ciudadanía e identidad nacional articula el entero espacio de lo político. Que el nacionalismo sea la ideología dominante significa que uno no puede desprenderse de su ser nacional con un simple gesto de voluntad. En ella está en juego una concepción de la naturaleza humana como homo nationalis y por tanto la propia identidad de cada uno. Ser humano significa en el mundo contemporáneo pertenecer a una u otra nación. Eso no excluye que podamos también generar formas de desidentificación y otras identificaciones. Así, a diferencia del nacionalismo, que piensa la coincidencia entre unidad política y unidad cultural como una coincidencia fijada o fijable desde arriba por el Estado, una perspectiva crítica y dialéctica como la de Balibar lo que aprecia es que la coincidencia es siempre relativa, considera que ambas unidades, la política y la cultura, son cada una por su lado inestables y quebradizas, y estima que la distinción de ambos términos no descarta que cada uno esté atravesado por el otro. Es decir, la relación entre identidades y derechos está sobredeterminada y subdeterminada. Es parte de un complejo mayor y a su vez ella misma es un complejo de partes. Como digo entonces, para pensar esa relación compleja entre las identidades y los derechos en el mundo contemporáneo, Balibar concentra su reflexión en el problema de las fronteras, que son fronteras de la ciudadanía. La frontera geopolítica no solo es una institución, sino condición de posibilidad de una multiplicidad de instituciones. Es decir, no ha sido y es solo un elemento fundamental en la construcción política del planeta, sino también de los individuos que lo pueblan, en tanto que seres humanos dotados de una identidad. Ahora bien, ¿qué tipo de institución es la frontera o hace posible la frontera? Bien, pues en esto Balibar es claro. Las fronteras, dice, han sido las condiciones antidemocráticas de la democracia parcial y limitada que durante cierto tiempo algunos estados-nación experimentaron,
gestionando sus propios conflictos internos, a veces también exportándolos, pero precisamente para eso hace falta una frontera. Las fronteras son un lugar de contradicción, lo mismo que los estados-nación que fijaron con ellas el espacio de su soberanía y la identidad nacional. Las identidades nacionales solo existen en relación con las fronteras geopolíticas y sin identidades nacionales no puede haber fronteras geopolíticas, ya sean reales, reivindicadas o fantaseadas. De acuerdo con Balibar, y esta es una de sus tesis más importantes, entre las fronteras geopolíticas y las nacionales y las identidades nacionales se establece una implicación mutua. El Estado y el capitalismo histórico por un lado y el nacionalismo, el racismo o el patriotismo por otro son las dos caras o las dos escenas de un complejo, la forma-nación, que combina las estructuras político-económicas y las estructuras ideológico-simbólicas o espacios de construcción de identidad. Esta tesis sintetiza el posmarxismo de Balibar, pero sobre todo si es asumida, impide naturalizar las ideologías racistas, nacionalistas o patrióticas, y nos aleja del peligro de naturalización que también arrastran el psicologismo y el sociologismo. Asimismo, impide despreciar o minimizar el papel determinante que desempeñan estas ideologías y, en general, el papel determinante de la construcción de identidad en la historia de nuestras sociedades. Balibar, en consecuencia, propone el concepto de una política de la civilidad como condición de cualquier otra política. La política de la civilidad lucha contra los límites imposibles, pero reales de la identidad. Por un lado, el ser absolutamente uno, por otro, el no ser nadie. Y las violencias extremas que los expresan, la destrucción del otro porque su existencia impide mi pureza identitaria, o la indiferencia completa hacia la suerte del otro como algo enteramente ajeno y por ende desechable. Las políticas emancipatorias o transformadoras solo son posibles entre esos dos límites de la identidad, que además, como en el caso de los migrantes, tienden a complementarse. Entonces, la contradicción de las fronteras, en tanto que condiciones antidemocráticas de la democracia, produce en la escena de la identidad la ecuación igualmente contradictoria de ciudadanía y nacionalidad, la ciudadanía nacional. Esa contradicción se entiende como una mera contradicción lógica cuando se considera que en ella el universalismo de la ciudadanía se opone al particularismo excluyente de lo nacional. Esta forma lógica de la contradicción puede ser superada en el pensamiento, y de hecho se ha intentado superarla teóricamente, a través de al menos tres interpretaciones en las que el particularismo nacional es conservado e integrado en un universalismo de un nivel más alto. Primero, se ha entendido que el particularismo nacional es una fase transitoria de un proceso teleológico de universalización mundial. Segundo, se ha considerado los Estados-nación como modos apropiados de distribuir a todos los seres humanos en comunidades nacionales en las que adquieren o deberían adquirir sus derechos políticos. Y tercero, se ha definido el territorio nacional como espacio donde es posible organizar de una manera viable la solidaridad social entre grupos humanos. Por ello, Balibar defiende que es necesario considerar la contradicción entre ciudadanía y nacionalidad no como una contradicción teórica, sino como una contradicción real o histórica. Plantearla de esta manera deja ver que la contradicción, el conflicto o la disputa no es realmente entre particularismo y universalismo, sino entre distintos universalismos, y que las tres interpretaciones teóricamente superadoras están implicadas en esa contradicción real. Es más, si la contradicción es histórica, entonces la solución solo puede ser histórica. La primera forma que adquiere la contradicción tiene que ver con el colonialismo, con la relación entre el Estado-nación y la historia de las colonizaciones. Balibar defiende que existe una correlación material entre el desarrollo de la forma-nación y la posición dominante que las naciones en formación ocuparon en la economía mundo. Bueno, voy a saltar un poco por aquí, que es un poco largo. La cuestión, voy a citar a Balibar, que en esta cuestión es bastante claro. Dice, el hecho de que las fronteras... La idea es que las fronteras son siempre dobles, ¿vale? Esto es un planteamiento claro para ver su concepto de universalización. Dice, el hecho de que las fronteras sean siempre dobles, que solo puedan separar territorios particulares estructurando la universalidad del mundo, y que esta duplicidad sea la condición misma de su interiorización por los individuos y por tanto de su función constitutiva de identidades, puede reformularse diciendo que toda frontera instituida o reivindicada o fantaseada debe ser a la vez una frontera política y una frontera religiosa en este sentido.
Y a la inversa, no hay otra manera de realizar la frontera como una separación absoluta que representarla como una frontera religiosa, incluso cuando esa religión es una religión secularizada, la religión del lenguaje, de la escuela o del principio constitucional. Balibar entiende aquí lo religioso en el sentido de lo sagrado, lo absoluto e incondicionado del ideal trascendente. Si las fronteras se idealizan es porque su nombre, sus símbolos expresan una llamada, una vocación, una misión universalizante. Así, la correlación entre Estado y colonialismo se ha traducido históricamente en una vocación misionera, evangelizadora o civilizadora de la entera humanidad, o una combinación de ambas. La política imperialista ha ido unida a un universalismo que Balibar llama extensivo y que ha supuesto que la idea de esta misión haya sido profundamente interiorizada por los individuos y las instituciones nacionales. La consecuencia es que una fuerte contradicción entre asimilación y sujeción o sometimiento acaba instalándose en el corazón mismo del universalismo del Estado-nación. El ejemplo más claro de esta contradicción fue el estatuto mismo de las poblaciones colonizadas, que fueron incorporadas a las nacionalidades dominantes, asociadas a ellas por el derecho público, pero excluidas de los derechos de ciudadanía, súbditos pero no ciudadanos. Esta misma situación es la que está reproduciendo en la actualidad con los trabajadores migrantes en tanto que residentes no ciudadanos. La segunda forma de contradicción tiene que ver con los estados-nación, que son también estados de derecho y democráticos, y aquí, sobre todo, para ir acortando un poco, lo que plantea Balibar es fundamentalmente que la contradicción fundamental que él encuentra es que el efecto perverso de los estados que tienen su base en la igual libertad es que las exclusiones de la ciudadanía se interpretan y justifican como exclusiones fuera de la humanidad o de la norma humana. O bien aquellos que les ocurre a los excluidos no nos afecta a los demás, o bien los excluidos son clasificados como humanos deficientes o como menores. Y la tercera contradicción pues tiene que ver con la ciudadanía social, es decir, con todo lo que se llama el estado de bienestar y la seguridad social, y Balibar sostiene que históricamente, a pesar de las diversas formas y niveles de reconocimiento de los derechos sociales, pues principalmente tras la Segunda Guerra Mundial se forjó una relación de interdependencia entre la forma nacional y la protección social de los trabajadores. Pero esa fusión es precisamente lo que provoca la situación contradictoria de los trabajadores migrantes, pues en tanto que trabajadores tienen derecho a participar en la universalización de los derechos ligados al trabajo, pero son excluidos de los mismos en tanto que extranjeros. Bien, como me voy mucho, voy a terminar. Bueno, lo que él plantea, para terminar, ¿no? ¿Cuál es su solución, ¿no? Lo que él plantea es una nueva idea de universalidad, ¿no? O sea, plantea que hay un conflicto de universalidades y por tanto hay que plantearlo como una nueva cuestión de universalidad que exigirá una nueva institucionalidad, es decir, porque hay que entender siempre la universalidad con la idea de que eso tiene que institucionalizarse y que la institucionalización de la universalidad no es algo ajeno a la propia universalidad, sino que son como dos caras de lo mismo. Y entonces él plantea una nueva institucionalidad que tiene que apuntar a una nueva esfera pública, una esfera cosmopolítica, que funcione según el nuevo principio pluralista que necesitan implantar entre sí los diversos movimientos sociales. Eso sería algo así como la comunidad del pluralismo, de las diferencias o de las singularidades. Y la tarea no sería, por tanto, hacer tabla rasa de las identidades y las afiliaciones colectivas. Ya no sería una cuestión de neutralizar las diferencias, sino como el modelo moderno clásico, sino intentar pensar y practicar la esfera cosmopolítica, dice, con todo el peso y las contradicciones de las subjetividades individuales y colectivas. Así defiende, haciendo suyo los conceptos de Van Gusteren, que en este momento el desafío de la democracia va mucho más allá que el simple tema de acoger o de integrar al extranjero, porque todos, incluso los nativos, debemos replantearnos, al menos simbólicamente, nuestra identidad cívica adquirida, heredada del pasado, y reconstruirla en el presente con todos los demás, con todas las personas, sea cual sea su origen, su antigüedad, su legitimidad, que hoy comparten un mismo destino sobre un pedazo del mundo. El pasado no es una herencia, no confiere ningún derecho de nacimiento y no hay primeros ocupantes del territorio cívico. De tal manera, si podemos resumirlo, la idea sería
que todos, de alguna manera, somos extranjeros y, por tanto, todos somos ciudadanos. Gracias.